Este hotel de Costa de en el sur de Tenerife se convirtió hace un año en la primera experiencia de confinamiento en toda España. El positivo de un turista italiano llevó a la cuarentena de casi 1000 turistas y trabajadores de este recinto. El sector de la restauración está a expensas de los cambios de niveles de alerta sanitaria y las decisiones de los municipios no son homogéneas. Ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife o Telde han ampliado los permisos para la ocupación de calles y aceras, mientras en Las Palmas de Gran Canaria la restauración ha tenido que recoger las terrazas permitidas en el nivel 3. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, ha presentado su dimisión tras reconocer que ha perdido la mayoría necesaria en el pleno de la institución insular. Acosta llevaba desde diciembre con la amenaza de una moción de censura al perder el apoyo de 2 de los consejeros. Esta próxima semana ya estarán abiertos todos los campamentos previstos por el Gobierno estatal para acoger a personas migrantes, lo que permitirá abandonar las instalaciones hoteleras. Los últimos en incorporarse son este de Las Canteras, en La Laguna, y otro en el Cebadal, en Las Palmas de Gran Canaria. Serán 6 centros con un total de 7000 plazas. Se ha reactivado la búsqueda de Juana Ramos, desaparecida hace 5 años en el norte de Gran Canaria. La unidad militar de emergencias ha buscado pistas que lleven a su paradero. Su familia la da por fallecida y señala a su expareja como supuesto responsable. En Tenerife, las terrazas express continuaron cuando la isla bajó de nivel sanitario y las restricciones se redujeron. En Gran Canaria, algunos ayuntamientos como Telde o San Bartolomé de Tirajana van a prorrogar este permiso para que las mesas puedan seguir ocupando la vía pública. Las Palmas de Gran Canaria lo ha prohibido y todos los locales han tenido que recoger esas terrazas temporales. Esta terraza express de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto hoy a ser lo que era: 2 plazas de aparcamiento en batería. La capital Gran Canaria va a cumplir a rajatabla lo que manda el nivel 2 de la alerta sanitaria. Dice el alcalde que por estos motivos. Porque genera complicaciones de movilidad, porque tenemos problemas de aparcamientos ocupados, porque incluso competencia desleal entre hosteleros. Algunos que no han podido abrir durante el nivel 3 porque su formato no era el adecuado para poner terrazas. Sin embargo, la hostelería de la capital Gran Canaria pide una prórroga para las terrazas express. O eso, o inevitablemente volverán a reducir las plantillas. Me estoy planteando mandar a una persona inerte porque sobramos gente. En San Bartolomé de Tirajana y en Telde apuestan por mantener estas terrazas. Si los podemos mantener en condiciones de seguridad desde el punto de vista de la seguridad vial y también puede ser conviviente con los peatones y con la accesibilidad de todas las personas del municipio, vamos a seguir manteniéndolas hasta que termine. La verdad que nos ayuda a sacar un poco más de beneficio. Santa Cruz de Tenerife mantendrá las terrazas express al menos hasta el 9 de mayo y no descarta ampliar el plazo. Nuestra intención es que continúen las terrazas, dado que es un sitio donde la circulación del aire permite reducir considerablemente el posible contagio del COVID. La Laguna también da carta blanca a estas terrazas. Apoyar al sector de la hostelería, crucial, garantizar la equidad en el uso del espacio público. Este equilibrio se va a favorecer hasta que se recupere la normalidad. La vacunación sigue avanzando en Canarias al ritmo que llegan las vacunas. El lunes se recibían 18.700 más de la de Pfizer. Algunos colectivos sanitarios denuncian que no han sido incluidos en el calendario vacunal. Son los nutricionistas. Piden a la consejería que les posicione en el calendario vacunal porque también trabajan en hospitales y atienden a pacientes con patologías como obesidad o diabetes. Tenemos constancia de que otras comunidades como Aragón, Navarra o incluso Cataluña están siendo vacunados. De momento deberán esperar a que comience la vacunación en la población en general. En la misma situación se encuentran los ópticos y los podólogos. Hay profesiones muy similares a la nuestra, como puede ser la fisioterapia o la logopedia. Profesiones en las cuales no hay involucrado ni gran cantidad de fluidos ni trabajan con aerosoles, si han sido o se han visto inmersos en ese plan de vacunación. Aluden que su exclusión podría deberse a que no pertenecen al Servicio Canario de Salud. Tampoco entran dentro del grupo 6 de trabajadores esenciales, que serán los siguientes en vacunarse junto a los mayores de 70 años. Una vacunación que de momento tampoco llegará a los menores. Los niños ahora mismo
están puestos en el último grupo para vacunación por dos motivos. Primero, porque no hay vacunas para ellos, y en segundo lugar, cuando enferman de una forma leve o moderada. Probablemente en el primer semestre del año próximo quizás ya podemos tener vacunas para niños y adolescentes. Ya AstraZeneca está haciendo pruebas con niños de entre 6 y 17 años. Sanidad estudia nuevas variantes del virus presentes en nuestro país. Una de ellas, la de Río de Janeiro, ha llegado a las islas hasta el momento con 9 casos, pero aún no se sabe mucho sobre ella. Hemos detectado sobre la variante brasileña P2. Hasta ahora mismo no tenemos muchos detalles de qué implicaciones puede tener para la salud pública. Una relajación excesiva de las medidas actuales o una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí que se mantengan todavía vigentes puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos que desde luego ninguno deseamos y que nos pueden suponer un problema grave. Alemania ha retirado a España de su lista de regiones de alto riesgo por coronavirus ante el apreciable descenso de casos, pero seguirá exigiendo a las personas procedentes de ese país un test negativo tras al menos 5 días en cuarentena. De momento habrá que esperar para ver turistas alemanes en las islas, ya que las restricciones del país germano prohíben los viajes sin autorización, aunque esa decisión puede suponer un rayo de esperanza de cara a la Semana Santa. Y primera reunión del Plan Reactiva Canarias para concretar la financiación de inversiones que solicitará Canarias a los fondos europeos. De este encuentro, entre empresarios, sindicatos, cabildos, ayuntamientos y grupos políticos, sale una cantidad que deberá ser cribada hasta alcanzar los 3.500 millones a los que opta Canarias en los próximos 3 años. Desde los más de 11.000 millones de euros en proyectos de financiación que manejaba el Plan Reactiva Canarias de todos los sectores convocados, las prioridades quedan por ahora en 8.800 millones, que deberán reducirse hasta los 3.500 a los que opta Canarias en los próximos 3 años. Se han presentado un documento que aglutina todos los proyectos a los que se ha podido presentar entidades diversas, y esa es la cantidad. No significa que esa sea la cantidad que vaya a recibir Canarias. Se hará una propuesta objetiva para, adecuándonos a lo que Europa nos exige, poder cuanto antes empezar a ejecutar estos fondos. Y para garantizar la celeridad de las ejecuciones de los fondos, el Ejecutivo anuncia un decreto ley que agilice las licitaciones. Lo que queremos es justamente que estos proyectos se puedan ejecutar y acortar los plazos de licitación de los mismos con máxima transparencia, teniendo en cuenta que son fondos fundamentales para el año 21 y 22 de recuperación económica. Según el Gobierno, durante 2020 Canarias ejecutó el 86% de la asignación presupuestaria de este plan, algo más de 1.100 millones de euros en ayudas a los sectores más golpeados por la crisis sanitaria. El Gobierno de Canarias ejecutó el 95% de las cuentas de 2020, que finalmente ascendieron a 8.855 millones de euros, de los que gastaron 8.415 millones de euros. Los datos provisionales reflejan el año complicado y atípico vivido en Canarias, y prueba de ello es la caída de la recaudación, que se quedó en 557 millones de euros. El Gobierno ha querido destacar el esfuerzo que se ha hecho en el capítulo de personal. Señala el Ejecutivo que aunque el primer trimestre de 2020 los contratos cayeron un 25%, en el cómputo anual se formalizó un 2,5% más que en 2019, especialmente en las áreas más sensibles como educación y sobre todo sanidad. La colaboración que Y esta semana hemos conmemorado el día para concienciar sobre las desigualdades de sueldos en España. El sindicato UGT ha señalado que esa brecha salarial entre mujeres y hombres no va a desaparecer hasta 2064. Son las que no encuentran trabajo a tiempo completo, las que mayoritariamente atienden el cuidado de familiares, las que hacen más horas extras no pagadas, las que realizan los trabajos peor remunerados y a las que más cuesta llegar a cargos de mayor responsabilidad. Son solo algunos de los argumentos por los que la mujer en España cobra menos que el hombre por el mismo trabajo. Encontramos brecha en todos los niveles educativos, pero hay niveles, los de estudios secundarios e incluso superiores, que la brecha alcanza el 33%. Y estamos hablando de datos de Canarias.
De media, las mujeres en España ganan casi 6.000 euros menos que los hombres en un año. La brecha salarial no afecta por igual. Canarias es la segunda comunidad donde existe una menor diferencia, con 3.282 euros más para los hombres que para las mujeres, lo que se traduce en un 14,7% de diferencia entre sueldos. En Canarias, respecto de los datos anteriores, la brecha ha aumentado en un 3,6%. El 22 de febrero se celebra el Día de la Igualdad Salarial para evidenciar que el género sí repercute en las ganancias de hombres y mujeres en sus carreras laborales. Algunas soluciones pasan por repartir el cuidado de familiares y desarrollar leyes para la transparencia salarial en empresas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha rechazado el texto del nuevo Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea. Torres se opone a que el fenómeno migratorio sea asumido por las zonas fronterizas y ha pedido más solidaridad a Europa y a las comunidades autónomas españolas. Por tanto, no es cuestión solo de solidaridad o de voluntarismo, voluntariedad. Por cierto, algo que dice el nuevo Pacto de Asilo e Inmigración que rechazamos. Habla de la responsabilidad de los países fronteras o zonas fronteras y de la voluntariedad del resto de los Estados miembros. Pues es inaceptable. Por tanto, igualmente es inaceptable que haya responsabilidad de las comunidades fronteras y voluntariedad del resto de las comunidades de nuestro país. Son muchas las dificultades que se están encontrando los migrantes que han llegado a Canarias para viajar a la península. Un grupo se ha concentrado en el Canarias 50, en Gran Canaria, pidiendo que se solucione su situación. Según la Policía Nacional, tras el paso a nivel 2, nada impide a estas personas que puedan viajar a otra comunidad autónoma. Llevan meses en Gran Canaria y aseguran que apenas tienen información sobre su situación. Algunos afirman haber perdido la esperanza. Tienen que buscar la solución. Quieren mandarlo a Marruecos, están preparados para irse. Este joven asegura que va a cumplir los 17 años, aunque en su orden de devolución indica 18. Duerme, asegura, entre estos contenedores. Darles de comer no es una solución. Esta gente salieron por una vida mejor antes de ser ciudadano marroquí, es un humano. Este fin de semana hemos sido testigos nuevamente del bloqueo que sufren en puertos y aeropuertos. Se va a reunir con un asilo, solicitud no va a viajar, ¿eh? Vale, pues sí que lo tiene. Yo la orden que tengo de Madrid es que no pueden viajar. Órdenes de Madrid que confirman varios agentes de fronteras y que Interior niega. Varios abogados han firmado este lunes este documento. Piden conocer esa orden para estudiar si vulnera la ley. Que nos hagan copia, porque estamos haciendo entonces un pésimo trabajo como abogados, si existe una ley que no conocemos por la que están impidiendo el viaje a nuestros representados. Con el paso de Gran Canaria a nivel 2 finaliza el cierre perimetral. Según Policía Nacional, los migrantes con pasaporte y asilo en trámite pueden desplazarse a Madrid, comunidad que no está cerrada. Desde delegación del Gobierno han rechazado hacer declaraciones. Y en el Senado ha comparecido la secretaria de Estado de Migraciones, quien ha asegurado que hasta el momento los traslados que se han hecho a la península son solo de personas vulnerables y solicitantes de protección internacional. También ha defendido la creación de un sistema de acogida estable en las islas con más de 7.000 plazas. Esto no quiere decir que las personas que llegan a Canarias tengan que quedarse en Canarias, no. Y eso no es lo que quiere el Gobierno de España. Se están reactivando las derivaciones, porque tenemos que tener en cuenta que ha habido una situación que no permitía la movilidad, y las repatriaciones. Bueno, nosotros damos ya por hecho que el Gobierno de España quiere convertir a Canarias en una cárcel y además vulnerando los derechos humanos de estas personas. Y nosotros nos oponemos absolutamente. Ha reconocido que las condiciones en las que están siendo acogidos los inmigrantes, pues ese carácter provisional no es el idóneo. Están intentando mejorarlas, que reconozca el propio Gobierno que no son las condiciones idóneas. Bueno, ahora hay que darle un empujón para que las corrija. Y vuelven a buscar en Gran Canaria a Juana Ramos, desaparecida en 2016. Su expareja está en el centro de las sospechas. Una búsqueda que se reactiva porque hay nuevos indicios en esta investigación. Juana Ramos fue vista por última vez en agosto de 2016. 5 años después se vuelve a retomar su búsqueda. Su expareja, Miguel Ramos, continúa siendo investigado como único sospechoso de su muerte. Esta vez unas 200 personas de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado participan en la búsqueda. Incluso la jueza que lleva el caso ha querido estar presente. Nuevos indicios han hecho que se retome la investigación.
Zonas en las que han comenzado a buscar desde primera hora de este lunes, sitios que nunca antes habían sido rastreados. Cuentan con la última tecnología como drones de última generación para explorar sitios donde no alcanza la vista. Se centran en los márgenes de las carreteras y su prolongación por los barrancos. La búsqueda podría prolongarse hasta finales de semana. Se cumple un año del primer confinamiento en España. Un turista italiano que se hospedaba en un hotel del sur de Tenerife daba positivo, registrándose el primer caso en la isla. Durante esos 14 días se consiguió contener el virus gracias al trabajo de sanitarios, trabajadores del hotel y cuerpos de seguridad. Entre lágrimas y abrazos terminaba el confinamiento del hotel del sur de Tenerife. Hace un año se registraba el primer positivo por COVID-19 en la isla y se tomaba esta decisión para evitar la propagación del virus. Primero, identificar todos los positivos potenciales que hubiera allí y lo siguiente, conseguir minimizar los contagios dentro de lo que es el propio hotel. Los primeros días fueron los más difíciles. Tenemos que, de la noche a la mañana, montar los alimentos para todos los clientes que teníamos. Digo, entre esos 1000 clientes habían niños, habían gente mayor. Están acostumbrados a tener un entorno de seguridad, controlar absolutamente todo lo que va a ocurrir en sus vacaciones y se encuentran en una situación que van a estar confinados durante 14 días. Mientras tanto, en el exterior del hotel un dispositivo de seguridad y sanitario sin precedentes. He vivido prácticamente en el hotel, ¿no? Nosotros estábamos desde la mañana hasta altas horas de la noche. Que tenías que dejar a familiares y amigos un poco porque teníamos que estar allí pues muchísimas horas. De las 1000 personas confinadas entre turistas y trabajadores, solo 7 contactos directos resultaron contagiados. Esas 4 o 5 personas, si hubieran estado libremente dentro del hotel y libremente saliendo del hotel, el contagio hubiera sido mayor. Los huéspedes comenzaban a salir. El 10 de marzo el hotel quedaba vacío y todos regresaban a sus casas con sus PCR negativas. Propios turistas que sintieron al final la sensación de seguridad, de que estaban protegidos, cada vez que se iban nos daban las gracias, nos decían que querían volver a Tenerife. Y es que algunos ya han vuelto. Cuando llegan se habla un poco para recordar, pero automáticamente lo que queremos es que disfruten más aún. Una experiencia que resultó ser un ensayo general de lo que ocurriría una semana más tarde. Hoteles como el que acabamos de ver esperan recuperar la actividad perdida. Esta semana las reservas de británicos con Canarias se dispararon al anunciarse que Reino Unido permitirá los viajes a partir del 17 de mayo. El sector da por hecho que el verano lo salvará el turismo local. Para el turista extranjero habrá que esperar al mes de septiembre. 8.000 nuevas reservas de británicos para pasar unos días de vacaciones en Canarias. Fue la sorpresa que se llevó este miércoles uno de los turoperadores que trabaja con el Reino Unido después de que el país anunciara la fecha del 17 de mayo para poder viajar. Canarias sigue presente en la mente y en el corazón de los británicos, que al fin y al cabo pues son nuestro principal mercado emisor. Pero también hay que decir que hay que ser prudentes porque en otras ocasiones ya nos hemos visto con noticias muy positivas al respecto y luego nos las hemos visto truncadas al final. Los hoteleros canarios creen que así todo estas reservas situarían la ocupación turística en las islas en un modesto 30%. Ellos piensan que la recuperación se va a iniciar más adelante. Hasta el 2022 no tendremos una recuperación turística, en parte dependerá también de la conectividad, no solo de la primera habrá que solventar la pandemia y luego recuperar la conectividad aérea. Los profesionales del turismo son escépticos y ya no confían en previsión alguna. Lo que viene hoy ya mañana se cancela y con todas las cancelaciones que hemos tenido yo personalmente me lo creo cuando estén aquí. Cada un mes cambia siempre algo porque nada es seguro, dice van a venir pero no viene nadie. La mayoría de las reservas realizadas por británicos en las últimas horas son para disfrutar el próximo otoño. Vamos a conocer a Naira González. Es de Gran Canaria y se convirtió en la primera paciente con COVID que ingresó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Negrín con menos de 40 años. Naira aún arrastra secuelas de la enfermedad. Los primeros días no era consciente de lo que estaba pasando. Decían que me iban a entubar, que estaba saturando muy bajo, que estaba muy grave. De hecho, me llegaron a decir que me estaba muriendo.
Era 23 de marzo de 2020. Naira se convertía en la primera paciente con COVID-19 menor de 40 años que ingresaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Negrín. Hoy sigue sufriendo las secuelas. Me asfixio muchísimo, me canso muchísimo, se me ha caído el pelo. He estado 7 meses sin regla, los pies y las manos se me pelaron. Yo hacía las tareas de casa normal, continua, y ahora es fregar los sentada. La cama la tengo que hacer 2 veces o 3, limpiar polvo, o sea, todo muy pausado. Y es verdad que la calidad de vida se nota. Secuelas que no se dan solo en pacientes que han cursado la enfermedad de forma grave. Tenemos pacientes cuya enfermedad ha cursado con formas leves o moderadas, pero que sin embargo sí que presentan secuelas persistentes. Desde que empezamos a atender los primeros pacientes afectados, y afortunadamente la mayoría de ellos a día de hoy se han recuperado. Una recuperación con la que también sueña Naira. La esperanza es lo último que pierdo y yo espero que haga un futuro. Me gustaría verme recuperada de esto. Este martes se cumplían 40 años de la intentona golpista. Un día para recordar aquel 23F con un acto austero en el Congreso de los Diputados. También por el programa Buenos Días Canarias de esta casa se quiso recordar con las voces de algunos testigos. En medio de ovaciones, Felipe VI llegaba puntual al aniversario del intento golpista del 23F. Se cumplen 40 años y el Congreso de los Diputados ha querido conmemorarlo recordando el papel de la democracia y su defensa por encima de todo. Una sociedad, la nuestra, que es fruto del triunfo de la Constitución en esos días. Una sociedad que, con la exitosa superación de los retos de la transición, ha dado a luz una democracia reconocida en el mundo y plenamente integrada en la comunidad internacional de los Estados libres. Con las ausencias de 7 partidos y del rey emérito, el monarca dedicó unas palabras al papel que desempeñó su padre en ese frágil momento para las instituciones españolas, con un llamamiento a la protección de la Constitución de 1978. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Un día marcado por las restricciones sanitarias y al que también se sumó Canarias con la lectura de una declaración institucional por parte del presidente del Parlamento, Gustavo Matos. Es el sonido que marcó para la historia el 23 de febrero de 1981, Congreso de los Diputados. Y son esas imágenes que no se me podrán olvidar en la vida. Lo más dramático que ha ocurrido, yo creo que en la democracia española... Pensé incluso en que nos iban a llevar al estadio Bernabéu, como en Chile había dicho Pinochet. Varios guardias civiles y el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el hemiciclo. Comenzaba el golpe de Estado, 18 horas de máxima tensión, sobre todo para los diputados secuestrados en el interior, entre ellos los canarios. Yo creo que fueron unas horas extraordinariamente peligrosas, no solo para la democracia en su conjunto, sino también personalmente. Con pasión, con felicidad luego, es la segunda reacción que tengo, de haber superado aquel evento tan dramático que padecimos. El teniente general Jesús González del Hierro tuvo papel protagonista. Lo que poca gente conoce, el que convenció a Milán del Bosch a última hora de que retirara los tanques fue González del Hierro. Y el rey fue decisivo esa noche, sin ninguna duda. Y eso hay que reconocerlo, haya pasado lo que luego haya pasado. El 23F ha sido una vacuna para el Ejército y las Fuerzas Armadas. Hoy es impensable un golpe de esta naturaleza. Un episodio histórico que cumple ya 40 años. Canarias ha vuelto a pedir corresponsabilidad con los menores no acompañados y el reparto de migrantes entre comunidades autónomas. Para el presidente de Canarias no se trata de una cuestión solidaria, sino de responsabilidad ante una realidad que Canarias no puede afrontar en solitario. Ángel Víctor Torres considera inaceptable el nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migración.
Nueva Canarias advierte: si la Unión Europea no piensa cambiar su política migratoria, hay que rechazar rotundamente el pacto que prepara Bruselas. Unas políticas de la Unión Europea que han sido un absoluto fracaso. Desde la perspectiva de los derechos humanos, auténticamente vergonzoso, pero también desde la perspectiva de la gestión. Torres también se opone porque asegura se condena a que territorios como Canarias sean un tapón. Si no se garantiza la corresponsabilidad de todos los países miembros, dice, el veto al pacto es una opción. Hay una frase textual de ese nuevo texto que dice: las personas deben permanecer en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Si eso es así, no somos Unión. Si eso es así, habría que replantearse la pertenencia. Así lo defenderá el 1 de marzo frente a la Comisión Europea, pero Canarias no solo exige a la Unión, sino también a la propia España. Así lo expuso Torres la semana pasada en el Senado. Hizo lo propio también con las comunidades autónomas, solicitando solidaridad con Canarias, que no deja de ser solidaridad con nuestro país y con Europa, de los que evidentemente nosotros también formamos parte. Es inaceptable que 2.600 menores sean competencia del Gobierno de Canarias. Y hemos hablado con 6 comunidades y han respondido 6 a 120 plazas. Y por tanto una legislación que nace para otro fin, que son los menores que nacen en nuestros territorios, no puede ser la caja desastre en la que entren todos aquellos que de manera irregular llegan a Canarias. Torres pide corresponsabilidad y no solidaridad. Dice el presidente que Canarias puede asumir su cuota de atención a estos menores migrantes, pero que no puede ser una cuestión exclusiva del archipiélago. Y seguimos hablando de migración y lo hacemos sacando a la luz historias personales como la de Monir. Hace 2 años se jugó la vida en una patera y esta semana volvió a hacerlo, esta vez para salvar la vida de una mujer que se estaba ahogando en Lanzarote. Son rasguños de vida, concretamente la vida de una mujer que se ahogaba y que Monir Halal no dudó en salvar. Lo más importante de ese momento, en ese momento exactamente, es para salvarle la vida. Pero no, él no pensó de que él se va a ahogarse ni nada. Él dijo que lo más importante para él de ese momento es salvarla. El sábado se convertía en un héroe cuando, al escuchar los gritos de un auturista ahogándose, se tiró al agua. Superficie en la que pasó 3 días cuando hace 2 años llegó en patera con un solo objetivo: buscar vida mejor. Ahora su único deseo es encontrar trabajo y ya hay quienes le ayudan. Vamos a montar una página de GoFund, de intentar recaudarle dinero y intentar conseguirle que la gente, si alguien sabe, de un trabajo para él. Quienes conocen bien a Monir Halal les enorgullece, aunque no les sorprende lo sucedido. Me duele porque veo comentarios sobre nosotros y no somos, que puede ser 4, 5, 10 que lo llegaron últimamente, yo no sé dónde vinieron, pero no presentan a todos los marroquíes que están aquí. Porque migrantes como él solo quieren vivir dignamente. Unas 40.000 personas sufren algún tipo de discapacidad en Las Palmas de Gran Canaria. Con diferentes intervenciones, el ayuntamiento quiere ir adaptando determinadas zonas poco accesibles de la ciudad a las nuevas normativas en materia de accesibilidad. Una de las próximas actuaciones se centrará en la zona comercial de Triana. Técnicos del consistorio realizaron un recorrido por este entorno con representantes del Comité Español de Personas con Discapacidad de Canarias. Recogieron sus aportaciones de cara a la redacción del nuevo plan. El objetivo, hacer una ciudad inclusiva, una ciudad donde estén todos los habitantes de Las Palmas, se puedan mover con comodidad y con libertad. La ciudad de Las Palmas tiene problemas de accesibilidad, como lo tienen todas, pero sí que nosotros nos planteamos que es muy positivo el hecho de que en este momento tengan tan en cuenta las posibles soluciones. ¡Al piso, hijo de puta! ¡Al piso, hijo de puta! ¡Al piso, al piso! ¡Suelta eso! ¡Al piso! En Gran Canaria, agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas como patrones y organizadores de los viajes de distintas pateras y cayucos. 6 de ellos, además, han sido acusados de homicidio imprudente y 3 de pertenencia a organización criminal. Durante esas travesías fallecieron 3 personas, entre ellas un menor de 9 años. Viajaba en este grupo y fue arrojado al mar en presencia de su hermana y su madre.
Fueron los propios migrantes que llegaron en estas embarcaciones los que, con su testimonio, permitieron identificar a los detenidos. La lucha va en muchos frentes, ¿no? En detener a los responsables del tráfico ilegal, el control en fronteras, en las salidas en África, la colaboración con esos países de origen en cuanto a esas investigaciones. A partir del 1 de abril se pone en marcha el primer juzgado de violencia contra la infancia de toda España y estará en Canarias. Un proyecto piloto pionero que quiere ofrecer una atención integral al menor. El juez magistrado que va a dirigir este juzgado nos cuenta los detalles del proyecto. Lo que trata el proyecto piloto es aprovechar a través de unificar en un solo juzgado la tramitación de todas estas causas, el detectar en qué medida se puede mejorar todo lo que normalmente consideramos ajeno al proceso. La coordinación con los sistemas de protección a la infancia, con la Fiscalía, con los servicios sanitarios, la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y a partir de ahí, el intentar hacerlo no solo desde una perspectiva judicial, que es algo que nosotros nos cuesta mucho salir de ese patrón, poder integrar a profesionales externos a lo que es meramente el modo de trabajo judicial para hacer un análisis que contribuya también a aportar elementos que puedan servir para otras finalidades como son la prevención, la detección precoz o incluso elementos que podemos dar por hechos o que incluso están plasmados legalmente en cuanto a forma de actuación en el abordaje de determinados tipos delictivos cuando las víctimas son niños o niñas, precisan ser corregidos. Esto, digamos, es reconocimiento a todo el trabajo que se ha hecho y también a toda la inversión que se ha hecho. Queda mucho por recorrer, pero que esto si había un sitio donde podía hacerse de Europa era aquí. En España casi 15.000 personas sufren la ataxia, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las funciones motoras y para la que todavía no existe cura. María lucha contra ella desde que es adolescente. Hoy, gracias a los últimos avances, sueña con recuperarse. ¿Qué tal, María? ¿Bien? Bien. Okay. ¿Cómo estás? A los 13 años a María le diagnosticaron ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a sus funciones motoras. Cuando me diagnosticaron yo no me lo creía y para mí fue como si tuviera una doble personalidad. Esta denominada enfermedad rara provoca la pérdida de movilidad y por lo tanto de autonomía. Yo pensaba que era imposible que me fueran a dejar de poder caminar. Luchadora por naturaleza, está licenciada en geografía, pocas cosas la han frenado. Ha aprendido a vivir con esta dolencia que combate con actividad física. Actualmente intentamos que María, aparte de venir a terapia, introduzca todo lo que realiza en rehabilitación en el día a día. Nuestra funcionalidad al fin es que ella sea lo más autónoma e independiente posible. De momento no existe cura para esta enfermedad, aunque se están logrando importantes avances. En el Hospital Hernán Trías de Badalona, el doctor Matilla lidera un proyecto esperanzador. Hemos desarrollado una terapia que hemos probado en ratones, funciona muy bien. Sabemos que este tratamiento previene y evita que la enfermedad se produzca y progrese. Como María, otras 15.000 personas en España sufren cada día esta enfermedad. La diócesis de Canarias inmatriculó más de 400 bienes en Canarias tras la reforma legislativa de 1998. Un centenar de ellos se encuentran en Fuerteventura. Según la diócesis, muchos de estos bienes llegaron a través de donaciones. A partir de 1998, la diócesis de Canarias inmatriculó tan solo en Puerto del Rosario 60 bienes, entre los que, además de numerosas iglesias y ermitas, también se encuentran los cementerios de Tetir y Casillas del Ángel. A ellos hay que añadir viviendas, almacenes y casi medio centenar de fincas rústicas. En Fuerteventura ciertamente tenemos un volumen alto de propiedades por una donación que nos hace exactamente la familia Rugama. Lo que hemos hecho sencillamente es inscribirla en aquellos que nos permiten inscribir en el registro de la propiedad. Son parte de los 102 bienes registrados por la Iglesia tras la reforma legislativa de 1998. Precisamente uno de los espacios registrados, la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario, está generando polémica tras el cierre del emblemático kiosco tras 60 años de historia. Vamos a incubar un expediente de investigación
acerca de la titularidad de la plaza, estudiar cualquier posibilidad que nos permita ostentar dicho espacio para la ciudadanía. Ellos pueden decidir en sus propiedades y en sus cuestiones, nosotros decidiremos en las nuestras. Templos como la Ermita de la Virgen de la Peña o la Iglesia de la Candelaria, además de numerosas fincas y terrenos majoreros, están incluidos en el listado del patrimonio registrado por la diócesis. La Agencia Espacial Europea busca 4 nuevos astronautas. En la última convocatoria se presentaron 10.000 candidatos. En esta edición, entre esos candidatos habrá como mínimo un canario. Es Javier Santaolla. Es una oportunidad, es gratis y bueno, quién sabe, ¿no? Que a lo mejor llame atención alguna cualidad tuya por encima del resto y ser el primer canario en el espacio. En esa carrera por lograr una de las 4 plazas de astronauta que ha convocado la Agencia Espacial Europea se embarca este isleño, físico y divulgador científico. Formé parte del equipo que encontró el bosón de Higgs en 2012. Siempre he estado viendo incluso en la web si aparecían oportunidades de astronauta. La experiencia de vivir en un sitio también donde todo está tan estudiado, tiene que ser una locura. Mi carrera siempre le he basado en aprender cada día algo diferente. Entonces esto me parece una oportunidad maravillosa de probarme en un ámbito diferente y de aprender muchísimo. Vivir este momento, el despegue y salir al espacio es la ilusión de Javier, que quiere además mirar a un planeta sin fronteras. La Tierra frágil que se puede ver desde la ventanilla y también esa sensación de unidad, ¿no? Territorial, no hay fronteras. Esto de ser astronauta es algo que yo ya había pensado más de una vez. Y como lo ha pensado desde que era joven, Javier aspira a serlo y con él a llevar también algo de Canarias al espacio exterior. El Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria acogió el acto institucional de las Letras Canarias. Este año rinde homenaje a la escritora canaria Natalia Sosa Ayala, una artista que se salió de los estereotipos y a la que se dedica esta edición. Para muchos es una escritora desconocida, su obra refleja su vida durante el franquismo. Visibilizar que hay mujeres que sufren amenazas, que hay arte que es ocultado, visibilizar que hay etapas de nuestra historia reciente que lamentablemente no ayudaron a hacer crecer la magia que mujeres como ella podía expresar a través de su obra. Lo que hace Natalia Sosa es emprender el reto de construir su realidad. Ella es consciente de que su orientación sexual está ligada a su identidad y por extensión a su escritura. Es importante contextualizar la obra de Natalia Sosa que tuvo lugar durante la dictadura franquista. Su poesía se convierte en un acto de rebeldía, en un acto de resistencia, de transgresión, también en un acto de valentía. Poder intentar, aunque sea vivir a través de su poesía lo que no pudo vivir en su vida real. Tiene un poema muy duro que se titula No soy Natalia, en el que niega su identidad y va diciendo no soy Natalia, jamás nací, o si nací fue muerta. Es un poema durísimo. Le hayan dedicado el Día de las Letras Canarias a Natalia Sosa supone no solo un homenaje, sino también un reconocimiento a esa escritura de rebeldía en una época en donde no se podía ser rebelde. Y yo creo que las nuevas generaciones que se están acercando a su obra están reconociendo ese valor de la palabra poética de Natalia como resistencia, ¿no? Y como he vuelto, estoy aquí y espero de alguna forma haber contribuido con esta obra a un legado para visibilizar las pluridentidades que conforman la sociedad en la que vivimos. La crisis del Cabildo de Fuerteventura escribió un nuevo capítulo el pasado jueves. El presidente insular, Blas Acosta, presentó la dimisión tras reconocer que ha perdido la mayoría para seguir al frente de la institución. Comunico a este pleno y en este acto mi renuncia a la presidencia del Cabildo. Así anunciaba Blas Acosta su dimisión como presidente del Cabildo de Fuerteventura tras la toma de posesión de Sandra Domínguez como consejera
y después de aprobar por unanimidad los presupuestos generales de 2021. Responde a que se ha cumplido con el acuerdo de aprobar los presupuestos. No, yo no tengo la mayoría absoluta. Desde el pasado mes de diciembre, Acosta gobernaba en minoría y con su renuncia cierra la puerta a una posible moción de censura. No pudiendo tener una mayoría de 12 consejeros para gestionar los presupuestos y, por tanto, el gobierno de la isla de Fuerteventura, no voy a permitir que les hagan trampas a los ciudadanos de esta isla. Y esta semana en La Gomera se ha vacunado a las personas dependientes y mayores de 80 años. Hemos sido testigos de cómo ha recibido la primera dosis la persona más longeva de la isla. Antonio Navarro tiene 106 años. Semana intensa para los sanitarios de La Gomera. Después de vacunar a los grandes dependientes menores de 55 años, toca el turno a los mayores de 80 que no pueden desplazarse. Un trabajo cuidadosamente planificado. Debido a la dificultad y la geografía y el desplazamiento, no hemos podido perder la complicada cadena de frío que tiene esta vacunación. Con 106 años, Antonio Navarro es la persona más longeva de la isla y recibe la primera dosis de la vacuna. Como sea contra de lo malo, estoy yo. Y para lo malo de la enfermedad, pues yo voy en contra de ella. Recientemente, Antonio ha perdido a un familiar a causa del coronavirus. Una enfermedad mala, muy mala. Porque si no puede uno irse a un cementerio a despedirse de un ser querido. El 17 de marzo recibirá la segunda dosis y estará más cerca de la inmunidad. Una nueva embarcación llegó al Hierro el pasado jueves. En la isla han tenido problemas para alojar a las 58 personas que viajaban en la patera. Finalmente han sido ubicados en una vivienda desocupada de la Administración General del Estado, en Valverde. Allí se quedan 35 personas, todos menores adultos, y 5 personas más tuvieron que ser ingresadas en el hospital de la isla por hipotermia. 18 menores de edad se han derivado al centro de día de Valverde. Al Hierro no llegaba una patera desde el 22 de enero. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que afecta a los pulmones y al aparato digestivo. Hoy conocemos a una familia del Hierro con un hijo que tiene esta enfermedad rara. La atención especializada, la medicación y el lugar en el que residen son importantes en su calidad de vida. Es la historia de Matías, un herreño de 21 meses de edad. Su enfermedad rara es la fibrosis quística. ¿Eso qué provoca? Pues que tengan muchas más infecciones respiratorias, que tengamos que tener cuidado con temas de bacterias. Aparte de eso, también les afecta a la parte digestiva, como puede ser el páncreas, que no segrega bien las grasas de los alimentos. La prueba del talón al nacer fue el punto de partida. Un diagnóstico a tiempo es importante en su vida y en la de quienes le rodean. Y eso hace que pues, su calidad de vida mejore y su esperanza de vida pues, también. Enzimas para que su páncreas funcione bien, vitaminas, inhalaciones. Una medicación que va de la mano de la investigación. En los 21 meses que yo conozco la enfermedad, desde que se la diagnosticaron a Matías, han salido muchísima medicación para ellos. Todo depende de las mutaciones que ellos tienen. La enfermedad tiene un montón de mutaciones. De su tratamiento se encargan especialistas en neumología, nutrición o fisioterapia, en un camino entre el Hierro y Tenerife con revisiones y sesiones constantes. La calidad de vida que tiene Matías aquí en el Hierro no la cambiamos obviamente por nada. Vamos siempre mensualmente a Tenerife pues, a revisiones continuas con él. Y en todo este tratamiento también hay grandes dosis de lucha, perseverancia y esperanza. Hay que seguir para adelante, hay que luchar, hay que ser constantes, sobre todo en medicación, en fisio, que tenemos que luchar por ellos y con ellos sobre todo. El campamento para migrantes de las canteras ya está en funcionamiento. Es el segundo lugar en Tenerife acondicionado para este fin, que se sitúa en La Laguna. Este antiguo cuartel ha sido rehabilitado. Tiene un aforo máximo de 800 personas y es uno de los 6 que forman parte del Plan Canarias anunciado por el Gobierno Central. Un plan que prevé para este 2021 una primera fase con una red temporal de alojamientos en terrenos cedidos por Defensa, con capacidad para 7.000 personas. La iniciativa también incluye una red de atención más estable a largo plazo.
El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, en el programa de esta casa, en Buenos Días Canarias, ha insistido en la necesidad de las derivaciones a otras comunidades autónomas y ha señalado que las islas no pueden convertirse en un puente hacia Europa. Eso es una instalación que ha sido utilizada por militares, por profesionales. Y nadie se quejó. Bueno, una zona fría, también vive gente en ese entorno, ¿no? El tema de la comida, pues un tema normal de hacer cola en el momento de la comida, no es ningún drama. Nosotros tenemos que recuperar la fortaleza de las derivaciones a sus países de origen. Es que si no, Canarias se va a consolidar como un puente con Europa, y esa es la peor noticia que podemos tener para Canarias. Ese herramienta legal se lo garantiza el Gobierno de Canarias a través de los colegios profesionales de la abogacía. Me consta que eso se está haciendo. Un día después de la dimisión del presidente del Cabildo de Fuerteventura, los grupos de Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura han presentado un acuerdo para formar un nuevo gobierno insular. Esta alianza pretende convertir a Sergio Lloret, el 11 de marzo, en nuevo presidente. A partir del próximo 11 de marzo, Fuerteventura tendrá nuevo presidente, Sergio Lloret, tras un acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura. Da igual quién esté a la cabeza del equipo, lo fundamental es el trabajo coordinado del grupo de gobierno, coordinado, transparente, constante, y que desde luego no se genere ningún tipo de dudas en los senos de los grupos de gobierno. Lo que importa es trabajar por la ciudadanía, lo que importa es trabajar por esta isla, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Nosotros vamos a tender la mano al resto de consejeros del Cabildo e intentar llegar a acuerdos entre todos, porque es la mejor manera de salir de esta situación. Por su parte, Nueva Canaria se mantendrá en la oposición. Lo confirmaba Alejandro Jorge, que además deja la presidencia de la formación en la isla. Y la consecuencia ha sido mi dimisión como presidente insular, y aunque creo que el tiempo me dio la razón, porque al final no hubo moción de censura y sí ha habido una elección presidencial. En los próximos días, el nuevo equipo de gobierno anunciará las áreas que ostentará cada formación, desde donde insisten en la importancia del trabajo en equipo. Durante 4 días, cerca de 200 efectivos de Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias han buscado en el norte de Gran Canaria nuevas pistas que ayuden a esclarecer el caso de Juana Ramos, desaparecida en 2016. Por los medios tecnológicos empleados en los rastreos, se trata de un operativo sin precedentes en las islas. Recibido. Tenemos un rappel guiado para acceder al fondo del barranco con un guía canino y su perro. Vamos a lanzar un maniquí para simular una caída de un cuerpo de dimensiones parecidas. Se trata de una operación importante para tratar de encontrar los restos de Juana Ramos. No hemos escatimado en medios. Sobre todo lo que conseguimos con esto es que no tenga que acceder la persona en muchas ocasiones. Han aparecido todo tipo de efectos que pueden estar efectivamente por distintos motivos en un barranco o en estas zonas. Bueno, analizaremos todo. Si efectivamente la sospecha que hay, que pueda haber una muerte ocasionada por otra persona, pues que pueda pagar, ¿no? Y que su familia también descanse. Si él se contradice en lo que dice y tenemos que buscar una prueba para poder encaminar todo el juicio. Tras 4 días de rastreos, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencia dan por finalizado el operativo, pero no una investigación que la propia jueza instructora, Auxiliadora Díaz, no da por finalizada. Un estudio sobre combustible demuestra que la gasolina es más cara en Canarias que en el resto de España. El precio antes de impuestos que se paga en las islas es muy superior. La que más pagan son El Hierro, La Gomera y La Palma. Según el informe, en 2019 el litro de gasolina sin plomo 95, antes de aplicar los impuestos, costaba en España 60 céntimos. En Canarias 80, un 33% más. Y concretamente en El Hierro 90 céntimos, un incremento del 50%. En Gran Canaria y Tenerife también era más caro que en el resto del país, pero por debajo de la media canaria. El consumidor tiene la falsa percepción de que el combustible en las islas es más barato, pero eso se debe solo a que se pagan menos impuestos. Una persona, por ejemplo, que gasta 100 euros al mes en combustible,
si realmente pagara el precio base de la península, pero con los impuestos canarios más reducidos, se ahorraría de media 300 euros al año. Y en el hierro, el ahorro anual alcanzaría los 370 euros. El estudio, encargado por el gobierno, concluye: la causa es que hay poca competencia en el mercado y en casos como La Gomera o El Hierro existe un monopolio. Entonces, ¿qué se podría hacer? La solución pasa por simplemente intentar reducir las barreras que existen a la entrada de nuevos operadores y principalmente de operadores, empresas independientes y low cost en este mercado. El estudio rechaza subvencionar el transporte de combustible hasta las islas menores porque dice no beneficiaría a los consumidores. Estas conclusiones ya están encima de la mesa del gobierno. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene nuevo rector. Lluís Serra Magem releva a Rafael Robaina tras ganar las elecciones con más de un 53% de los votos. Al principio no estaba muy claro, había mucha incertidumbre. Poco a poco ya enseguida vimos que estábamos por delante y bueno, la verdad es que fue una gran satisfacción, una gran emoción. Es el resumen de la noche electoral en la que Lluís Serra Magem se convirtió en el nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha contado sobre todo con el apoyo del personal de administración, los estudiantes y los investigadores no permanentes. Un cargo al que llega, dice, con humildad. Tenemos que escuchar también a la comunidad, a la sociedad canaria y de alguna forma hacernos eco de sus demandas, sus problemas más importantes ligados a las desigualdades socioeconómicas, la migración, la alimentación, aspectos energéticos. Padre de 4 hijos, este catalán, hijo adoptivo de Gran Canaria, ha dedicado toda su carrera a la medicina preventiva y en concreto a la nutrición comunitaria. Ya adelanta que sus 25 acciones de gobierno tienen un punto en común. Un diálogo abierto que seguirá y que continuará con transparencia. Sus primeras decisiones girarán en torno a un análisis de la plantilla y a agilizar la burocracia en los trámites universitarios. De alguna manera, vemos ahora temas de interés para la comunidad sorda de Canarias. El Gobierno de Canarias abre el plazo de solicitud de ayudas al alquiler en la modalidad joven y general. Subvenciona un 40% del coste mensual en modalidad general y un 50% para los jóvenes y mayores de 65 años. El plazo de solicitud finaliza el 5 de marzo. Recuerda que continúa operativo el servicio SAFIS de atención a familias con miembros sordos o profesionales que trabajen con este colectivo. Su objetivo es facilitar información, asesoramiento y orientación. Puedes contactar con ellos a través del teléfono o correo electrónico. Es un proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. La Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas necesita cubrir un puesto de intérprete de lengua de signos española para el servicio S Visual. Se ofrece incorporación inmediata y contrato de jornada completa hasta el 31 de diciembre. Los interesados pueden enviar su currículum al mail que aparece en pantalla hasta el lunes 1 de marzo. Febrero se va a despedir con ambiente frío y algunas precipitaciones. El sábado tendremos intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles. Son más probables en la cara norte de las islas de mayor relieve y también por la tarde-noche en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura. La temperatura será invernal. La máxima apenas va a superar los 22 grados. Habrá menos vientos que en días anteriores y será de componente norte moderado. El domingo el tiempo será más variable, habrá nubes, ratos de sol y chubascos repartidos de forma desigual a lo largo de la jornada por el norte y por el sur de las islas, donde serán más probables a partir de mediodía. Los más destacables caerán en las de mayor relieve. Las temperaturas subirán 1 o 2 grados. El viento será de componente norte flojo a moderado y en el mar todo el fin de semana habrá olas de 1 a 2,5 metros de altura. Nos despedimos con tango, pero en el agua. Esta bailarina de Lanzarote baila a 10 metros de profundidad.
Ariadna Hafes tuvo que realizar unas 500 inmersiones para realizar esta coreografía submarina de 3 minutos. Así nos vamos, ya saben, más información en nuestra página web y nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Sean felices.